Se quedó ahí, listo. Bueno, chicos, entonces, Gloria Inés Acevedo. Presente, profe. Listo. Carlos Andrés Ariza. Carlos Andrés Ariza. Bueno, él estuvo en clase conmigo en la mañana. Yo creo que debe estar por ahí también pendiente. Lo voy a dejar acá marcadito. Néstor Leonel Benítez. Néstor. No lo veo conectado. Okay. Lina Marcela Bermúdez. Lina. Tampoco la veo conectada. Jenny Carolina Gómez. Ok, la que está desde el celular. Muchas gracias por escribir ahí mismo. Listo. Lina Marcela Bermúdez se está uniendo. Listo. Lina te acaba de llamar para asistencia y Aris también se acabó de unir. Me queda pendiente Néstor. Por favor, si se conecta, tenerlo presente. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Quién me habló? Buenas tardes. ¿Quién me habló? Carlos Arias, profe. Arisa. Listo, Carlos. Ya te había llamado a lista, entonces ya te marco asistencia. Carlos Andrés Henao. Ok, Laura Marcela Loaiza. Presente, profe. Listo. Fernando López. Presente, profe. Diana Carolina Marín. Presente, profe. Lina, ¿cómo estás? Te llamamos ahorita lista. Ya te anoté asistencia. Lina, vi que me alzaste la mano, Lina Marcela. Listo, profe. ¿Tienes problemas con el sonido? Pues con micrófono. Bueno, creo que sí. Bueno, pero ya le marqué asistencia. Tengo problemas con el audio. Ok. Listo. Mayerly Núñez. Mayerly, ahí dice, acaba de abandonar la reunión. Yo creo que tiene problemas de conexión, pero sí la había visto conectada. Listo. Estefanía Ramírez. Presente, profe. Sí. Miguel Ángel Ramírez. Presente, profe. Ok. Luis Eduardo Santibáñez. Buenas tardes, profe, presente. Buenas tardes. Profe, buenas tardes. Por responderle colgué. Ok, pero sí vi que estabas ahí en conexión, entonces pensé que tenías algún problema con el internet, pero ya te había marcado asistencia. Bueno, gracias. Julián Andrea Trejos. Presente. Listo. Y Angie Marcela Vargas. Presente, profe. Listo, chicos. Bueno, entonces damos inicio. Como les comentaba, quiero que socialicemos. Solamente tengo pendiente a Néstor, porque Carmen Alicia fue la persona que se expuso esta mañana y me dijo que hoy no podía asistir. Si de pronto ven que se conecta Néstor, me confirman por favor, porque pues en este momento le estoy marcando inasistencia. Y pues no he hablado con él tampoco. Bueno, chicos, les cuento que en el FUNEC ya tienen las notas del ejercicio que realizamos. Ah, mira, ahí se acaba de conectar Néstor. Listo, entonces ya estamos completos, a excepción de Carmen, que ya me había avisado que no podía. Néstor, buenas tardes. Ya llamamos asistencia, pero entonces ya tengo en cuenta que te conectaste. Buenas tardes, profesora. Qué pena, disculpe la tardanza. Tranquilo. Bueno, chicos, inicialmente quiero que verifiquemos el ejercicio de entrenamiento. Lo vamos a hacer de manera rápida porque tenemos un espacio corto para poder socializar la temática de hoy y en la segunda hora poder definir el parcial. Entonces, el parcial va a estar habilitado de 2 a 3 en la plataforma de FUNEC. Lo van a subir por ese mismo medio. Y pues el próximo fin de semana ya discutiremos y miraremos qué hay por socializar respecto al parcial. Y pues obviamente tendrá sus notas. Entonces, vamos a iniciar con el ejercicio de entrenamiento con las respuestas
Cada uno en el FUNEC tiene, digamos que, la retroalimentación de cada uno y en caso de que hayan tenido errores, pues tienen la corrección de esas preguntas. Voy a compartirles entonces pantalla para que socialicemos esa información. Bueno, chicos, ejercicio de entrenamiento. Habíamos hablado de la rama ejecutiva integra presidencia y vicepresidencia, ministerios y departamentos administrativos, superintendencias y unidades administrativas especiales. La respuesta es todas las anteriores. Si recuerdan, y espérenme, les comparto pantalla completa. Regálenme un momento. Que nosotros lo vimos en el... Ay, qué pena. Lo vimos en el manual de funciones donde estaba la página, donde estaba el organigrama, y ahí podemos aclarar que estaban todos los organismos que acabamos de mencionar, todas las entidades que acabamos de mencionar. Entonces, regálenme un momento, ya les comparto pantalla completa para poder irnos a ese link y a esa página. Bueno, chicos, entonces, pregunta 1. Rama ejecutiva. Me voy a la rama ejecutiva y encuentro que efectivamente está la presidencia, la vicepresidencia, los ministerios y los departamentos administrativos y las superintendencias y unidades administrativas especiales. Estas son las unidades administrativas especiales y las superintendencias las habíamos visto, estas no son, las habíamos visto acá, superintendencias, que eran las que también habíamos comentado en clase. Entonces, si se fijan, dentro del organigrama todo pertenece a la rama ejecutiva. Entonces, la respuesta de la primera eran todas las anteriores. La segunda, la rama ejecutiva cumple las funciones de hacer leyes, administrar justicia, garantizar el derecho de los deberes, de los derechos y deberes de los ciudadanos y hacer cumplir las leyes. La respuesta eran todas las anteriores. Nosotros habíamos mencionado en clase también las funciones, digamos que más relevantes de cada una. La tercera, el presidente de la República es el máximo jefe de la nación, el jefe del Estado de Gobierno y la Suprema Autoridad Administrativa, el jefe de Gobierno y la máxima autoridad central y ninguna de las anteriores. La respuesta es la B. Algunos me pusieron la A o la C. Entonces, chicos, recuerden que aparte obviamente de ser el jefe de Estado, es la Suprema Autoridad Administrativa. No hay una autoridad central. Digamos que la definición acorde era esta y pues varios se confundieron con la A o con la C. Sí, profe, yo ahí me caché con eso. Bueno, por eso les estamos, digamos que socializando para que todos quedemos pues con la información correcta y con la información clara. Y a pesar de que este ejercicio de entrenamiento no tiene como injerencia con el parcial, porque son preguntas distintas, pues la intención es que sí quedemos todos con la información corregida. Entonces, creo que ninguno tuvo el parcial perfecto, pues que no haya acertado, que no haya fallado en ninguna pregunta. Entonces, algunos me fallaron más que otros, hay unos que me fallaron en 1 o 2 preguntas, pero hubo otros que sí tuvieron errores de 4 o 5 preguntas. Entonces, por eso me pareció importante que lo socializáramos y que quedáramos todos con la información completa. Los actos del presidente se denominan resoluciones, leyes, decretos, ninguna de las anteriores. Digamos que ahí lo que primaba era la jerarquía de la norma. ¿Por qué? Porque la norma principal es la ley. Un decreto es un reglamentario de una ley. Obviamente el presidente también firma decretos. De hecho, los decretos deben estar firmados por el presidente y todos los ministros. Pero la norma principal o digamos que la más importante en jerarquía es la ley. Entonces aquí la respuesta correcta era la B. En la quinta creo que la mayoría, si no estoy todos mal, pues si mal no recuerdo, todos me calificaron bien esa pregunta. Esa es, el vicepresidente es elegido por 4 años por... Profe, qué pena le interrumpo. Señor. Sino que es que a mí me quedó la duda con esa cuarta. ¿Me la puedo volver a explicar? Sí, está normal. ¿Con cuál, perdón? Con la cuarta, profe. Ok, mira. En la cuarta dice... Los actos del presidente se denominan resoluciones, leyes, decreto, ninguna de las anteriores. Las leyes tienen una jerarquía en normatividad, es decir, que son las más importantes o las que tienen mayor relevancia. Tú de pronto no sé si has notado que cada vez que el Congreso va a sacar una reforma tributaria o a sacar una nueva ley, debe ser firmada y sancionada por presidencia. Hasta que esa ley no tenga la firma de presidencia, pues la ley no tiene validez.
¿cierto? Eso es lo que se llama sanción presidencial, que el presidente ya le dé firma y promulgación a una ley. El presidente también debe firmar decretos, porque la mayoría se me fueron a decretos, debe firmar decretos y los ministros deben firmar todos los decretos. Por ejemplo, los decretos reglamentarios. Hace poco salió uno, por ejemplo, del IVA, donde ya había una ley que fue la ley de la reforma tributaria, que salió hace como 2 semanas o 3 semanas. Esa ley estipulaba que iba a haber unos días sin IVA y pues digamos que las exenciones de cuáles eran los materiales o los insumos que no iban a tener IVA. Pero posteriormente sacaron un decreto reglamentario. ¿El reglamentario qué es lo que hace? Especificar, dar detalles más a fondo de la ley, que es digamos que el insumo principal o la base principal de la norma. Entonces aquí por jerarquía la respuesta era la ley, porque la ley es la de mayor jerarquía en cuanto a los órdenes o en cuanto a las normas a nivel nacional. Y ambas deben ser firmadas por presidencia. ¿Es claro? ¿Miguel? Sí, profe, perfecto, gracias. Ok, con gusto. Bueno, y vamos en la quinta, que esta sí fue, creo que de todos bien. Efectivamente, el vicepresidente es una fórmula del presidente, entonces se votan por elección popular cada 4 años. La sexta, el sector descentralizado de la rama ejecutiva está conformado por los siguientes organismos: establecimientos públicos, sociedades de economía mixta, empresas industriales y comerciales del Estado. Algunos me pusieron hubo una persona creo que me puso ninguna de las anteriores y hubo otros que me pusieron de a uno de estos. Realmente son todas las anteriores. Y eso también lo encontramos en el mapa que vimos en la página de la función pública. Entonces, si nos vamos a ver el sector descentralizado de la rama ejecutiva, ya estamos en la rama ejecutiva. Vamos a ver el sector descentralizado, que es este. Recuerden que está el sector centralizado, que es donde está la presidencia, y el descentralizado, que es donde están estas otras entidades, y miren que están las 3 que acá menciono. Establecimientos públicos, que acá están. Sociedades de economía mixta, que acá están. Y empresas industriales y comerciales del Estado, que acá están. Listo, chicos. Entonces, la respuesta era todas las anteriores. Séptimo, el sector centralizado de la rama ejecutiva está conformado por los siguientes organismos. Acá mencionamos el centralizado, el descentralizado y aquí el centralizado, que es el que está acá por partes, miren. Y el centralizado está presidencia, vicepresidencia, ministerios, las superintendencias que ya se las había mostrado acá, y unidades y departamentos administrativos. Entonces, este también ya lo habíamos visto y la respuesta era la A. Algunos me pusieron solamente uno de estos o ninguno de los anteriores, pues la respuesta correcta es la A. Octava, la rama legislativa está conformada por, recuerden que lo habíamos visto, estaba el Senado y la República, que son las que conforman el Congreso. La mayoría sí me acertó en esta respuesta. Nuevamente nos vamos a lo que ya habíamos visto. Entonces, rama legislativa, el Congreso, que a su vez está conformado por Senado y Cámara. La pregunta 9. A la rama legislativa le corresponde establecer, mediante la reforma de la Constitución Política y expedir las leyes y la expedición de leyes, las normas que rigen la convivencia de la ciudadanía. Además tendrán que administrar justicia, investigar delitos y acusar a los responsables. La respuesta es ejercer control político sobre el gobierno y la administración, y ninguna de las anteriores. En esta también la mayoría respondieron bien. Como lo habíamos visto, la rama legislativa es la que le hace el control a la rama ejecutiva, que en este caso es la presidencia, el gobierno. Y la pregunta 10, también la mayoría creo que acertó. Creo que solo 3 personas no me acertaron en esta, pero la mayoría estuvo correcta. El Congreso expedirá leyes orgánicas por medio de las cuales, la respuesta es la A, establecerán los reglamentos del Congreso y cada una de las cámaras, las normas sobre preparación, aprobación y ejecución del presupuesto de rentas y ley de apropiaciones y del Plan General de Desarrollo, y las relativas a la asignación de competencias normativas a las entidades territoriales. Ya estas 3 preguntas eran abiertas. Digamos que algunos no me acertaron, hubo una persona que me puso Corte Constitucional, otra persona que me puso rama judicial. Realmente la entidad encargada de velar por los derechos humanos de Colombia o de los colombianos es la Defensoría del Pueblo, que también lo habíamos visto en clase. Entonces, esta, Defensoría del Pueblo.
Esta era los principales rasgos, bueno, en este caso es que es un Estado social de derecho, que es autónomo, que es independiente, que está dividido por la parte central y descentralizada en la rama ejecutiva, digamos que esta en general estuvo bien respondida. Y ya esta, digamos que unos tuvieron una mejor argumentación que otros. No solamente se basen en decir, por ejemplo, vi una respuesta, ¿qué he aprendido entonces de la Organización General del Estado Colombiano? Y me responden, he aprendido que tiene muchas entidades y muchas funciones, pero chicos, es una respuesta demasiado general. Yo aspiro a que ustedes me den una respuesta más, pues más de sus palabras, más de su criterio, más de por qué consideran que es importante, más de qué le ha aportado. Entonces, en esta sí me gustaría escuchar a 2 o 3 personas que me responda a esa pregunta. Y recuerden que voy teniendo en cuenta calificación para participación. Bueno, chicos, entonces lo vamos a hacer aquí por la dedocracia. Fernando López. Profe, ¿cuál es la pregunta? La número 11. ¿Qué aprendizajes he logrado sobre la Organización General del Estado Colombiano? Profe, pues básicamente que está constituido por tres ramas del poder, que es la judicial, ejecutiva y legislativa. Cada una tiene como unas entidades. A ver qué más. ¿Cuál le recuerda? ¿Qué funciones ejerce? ¿Viene carro o tiene su carro? A ver, la judicial, está la fiscalía, Sí. la Corte Suprema de Sí. Justicia y creo que Consejo de Estado, ¿no? Sí, también. Consejo de Estado, La rama sí. judicial. Y de la ejecutiva, la presidencia, los ministerios, Sí. creo que algo así administrativo, pero no recuerdo bien el nombre. Bueno, no te los tienes que saber de memoria, pero sí por lo menos saber que existen. Eso es como parte de la intención. Ay, los dos carros. Listo, Fernando, muchas gracias por tu aporte. Bueno, Dame un número, por favor, del 1 al 16. el 5. Con Carolina Gómez, pero no sé si ya se pudo conectar porque ya estaba desde el celular y no tenía audio. Laura Marcela, vi que alzaste la mano, cuéntame. Profe, pues si quiere yo le puedo contestar qué aprendizajes alcancé. Sí, claro, Por cuéntame. ejemplo, yo pude revisar la concordancia que hay con la descentralización de la estructura colombiana. ¿A qué me refiero? A que comprendo por qué es tan tedioso quizás llegar a una conclusión, viendo que hay tantas partes a las que hay que poner de acuerdo. Se encuentran los organigramas en la actualidad, Sí. normatividad de la estructura, los objetivos competentes y la claridad en las funciones, porque pues antes era todo un caos realmente para mi mente. Ok. ¿Y te parece que ha sido, pues, enriquecedor en ese sentido aprender esto que me acabas de mencionar? Poder separar la información y poder separar las entidades y poder establecer para qué te pueden servir y cómo te pueden servir. Claro, bastante, porque puedo tener un criterio más decisivo si irme por una rama o por la otra, cuando en realidad no sabía ni diferenciar las tres o los poderes de las tres. Ok, listo, Laura. Quiero escuchar a una persona más y ya empezamos con temática, chicos. ¿Me regalas por favor un número del 1 al 16? El 10. El 10. Mayerly. Profe, hola.
Profe, pues, por ejemplo, obviamente uno en el colegio le enseñan pues que son tres ramas del poder, pero por ejemplo en la legislativa obviamente aprendí un poco pues que ya hay órganos o pues que hay procesos en que obviamente pues son como el control político, o sea, son las leyes de la República. Pues de la rama judicial, obviamente que es como la que está conformada por la Corte Suprema. Qué pena, profe, es que estoy acá como mal. También, pues, que se encarga de, que son las, pues, como la Fiscalía, que son los órganos, que son la Fiscalía General de la Nación, los tribunales, los juzgados, donde normalmente uno, pues, acude cuando va a hacer demandas o tutelas, cosas así. ¿Se te fue el audio? Pero pues sí, es que estoy en una parte que no me coge. Pues ya, por ejemplo, pues como personal, en la parte mía, uno aprende obviamente que hay jerarquías y que a veces, por ejemplo, uno hace elecciones de presidente, pero pues obviamente uno no mira más como la estructura de que, ¿cómo le explico? Como obviamente qué debe hacer el presidente, pero a veces que él depende de otras personas que, por ejemplo, son el Senado, la Cámara de Representantes, Este que Congreso muchas lo que veces... hace es precisamente hacerle ese control a la presidencia. Y es así exacto. como a nivel, eso es a nivel nacional, pero a nivel municipal también pasa lo mismo, porque, por ejemplo, el Consejo es el que se encarga de hacer esa revisoría o ese control a las alcaldías. Entonces, a nivel nacional está ese control y a nivel municipal también existe. Sí, profe, porque pues, por ejemplo, muchas veces uno dice, pero es el presidente que hace esto, pero uno no mira más, como más internamente qué hay atrás del presidente y de qué él depende. Entonces, pues aprendí un poco eso y ya, profe. Bueno, Mayeli, muchísimas gracias por tu aporte. Entonces, chicos, vamos a iniciar con la temática. Vamos a hablar acerca de la IFAC. No sé si de pronto alguien la ha escuchado mencionar, la conoce, sabe que existe. Y les voy a ir proyectando. ¿La qué, profe? Perdón. IFAC. IFAC. Ya les voy a mostrar las siglas y pues ahí vamos a empezar a socializar de qué se trata. Sí, es el instrumento internacional de los contadores. Instituto. Sí, Instituto. sí, pero tienes la idea, ya les voy a compartir la presentación. Esta presentación también se las voy a enviar ahora por WhatsApp porque parte de lo que vemos hoy pues va a tener injerencia en el parcial. Ahora hay como unas 2 o 3 preguntas que van a estar ahí incluidas. Entonces ya les comparto la presentación y empezamos a socializar. Bueno, chicos, ¿ahí ya lo están visualizando? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Permítanme, cierro acá unos documentos e iniciamos. Bueno, chicos, digamos que la IFAC es un órgano internacional. Acá están las siglas: International Federation of Accountants. Es la Federación Internacional de Contadores. La IFAC surgió por un congreso que se hizo a nivel internacional, creo que fue el 11º congreso de la profesión contable. Se dio en Alemania y se fundó con unos 63 miembros, de los cuales habían representación de 51 países. Esto fue en el año de 1977. Actualmente la IFAC ya tiene muchísimos más miembros, hay más o menos unos 135 países con diferentes jurisdicciones en todo el mundo y se puede decir que tenemos una representación a nivel internacional de unos 3 millones de profesionales respecto a la IFAC. Como les mencioné, fue fundada en Alemania y básicamente, ¿cuál es la intención de esta federación? Lo que busca es desarrollar estándares internacionales
que puedan tener unos altos niveles de calidad en cuanto a auditoría, aseguramiento de la información, la contabilidad del sector público, que puedan tener una ayuda para la educación de los contadores profesionales, es decir, las actualizaciones que normalmente deben estar haciendo, y apoyar la adopción y el uso de estas normas internacionales, especialmente en la parte de auditoría. También ellos ayudan entre organizaciones internacionales, colaboran y cooperan con información o con lo que se requiera y ayudan a actuar como portavoz a nivel internacional de la profesión contable. Hay diferentes requisitos. Bueno, antes de mencionar los requisitos de la membresía, les quiero mostrar algunos miembros fundadores. Nosotros me refiero a Colombia, fuimos uno de los miembros fundadores. También les quiero aclarar que los que son miembros se representan es por medio también de asociaciones, es decir, organizaciones contables profesionales. No se puede inscribir o ser miembro como persona natural, sino por medio de una sociedad. Entonces nosotros en Colombia, cuando se hizo la fundación en el año 77, estuvimos representados por el Instituto Nacional de Contadores Públicos de Colombia, que creo que ese ya es más familiar para ustedes y sí lo conocen. Acá también menciono algunos de los otros países, varios de Latinoamérica, que también estuvieron como miembros. Entonces está Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Venezuela, pero realmente pues fueron 63 miembros los que fundaron la federación. Dentro de los requisitos está, inicialmente, digamos que la organización contable profesional, en este caso, un ejemplo, digamos que fuese el instituto, que no fuese un miembro, sino que fuese un ente externo que quisiera aplicar o que quisiera volverse miembro. Entonces, este ente tiene que hacer una solicitud, tiene que ponerse en contacto, expresar la información de su interés para poder pertenecer a esta federación, debe desarrollar unos criterios de admisión, debe completar unas acciones iniciales y ellos le envían unos formularios, hay unos costos asociados, también tienen que buscar un patrocinio de un miembro actual de la IFAC que se encuentre, pues digamos que con antigüedad y que esté al día. Debe enviar una solicitud con datos del patrocinador y pues tienen que hacer un acuerdo respecto a los costos. La IFAC finalmente realiza una evaluación porque ellos tienen un comité de aprobación. Hagan de cuenta un comité de evaluación donde finalmente eligen a los miembros que van a hacer parte pues que van a ser miembros de la federación. Ellos hacen una votación y respecto a la información que hayan enviado y así cumplen o no, pues entonces ya empiezan a ser miembros de la federación. Eso pues es como a grandes rasgos para que lo conozcan, para que sepan de qué se trata y pues cuál es su finalidad. Y vamos a hablar ya un poco acerca de las NICs. Son normas internacionales de contabilidad para el sector público. Digamos que la base madre de todas estas normas es la NIC o las NIC, que es la Norma Internacional de Contabilidad. Lo que se hizo fue aplicarlas al sector público y por eso agregaron estas últimas dos siglas. Estas NICs son varias normas que se realizaron precisamente para el sector público con la finalidad de registrar todos los hechos económicos para la presentación de estados financieros de las entidades del sector público. Hay un consejo de normas internacionales para la contabilidad del sector público que es conocido como IPSAS. Acá está la palabra, digamos que la abreviación, y está el nombre de la entidad en inglés. Realmente en español significa Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público. Este consejo o esta entidad es un miembro de la IFAC, que fue la que mencionamos anteriormente. ¿Qué es lo que hace este consejo de normas? Y es el que, digamos, que nos dio la base de las NICs, que varios en Latinoamérica implementamos, incluyendo Colombia, que se hizo más o menos del 2017 para acá. Y esa implementación la realizó la Contraloría. Entonces, hablamos de que las normas, lo que hacen las NICs es plantear unas normas internacionales para que los gobiernos puedan tener una uniformidad en la presentación de la información. Es decir, que puedan tener un mismo método y que puedan evaluar entre un país y otro.
si tienen mayor desarrollo, si tienen mejor economía, si tienen mayor inversión, si tienen mayores gastos, entonces que puedan tener, digamos que un mismo nivel de información para que puedan hacer todas las revisiones y las estadísticas y los estados que ellos requieren. Esas normas son a nivel internacional, como les reitero, y permítanme, yo miro si ya debo pasar de... Ok, todavía no, pero les voy a mencionar. Y el objetivo principal es precisamente suministrar a todas las entidades del sector público una información útil para que ellos puedan tomar decisiones veraces, para que puedan contribuir con la rendición de cuentas, porque ustedes saben que muchas de las entidades, y no todas, tienen que hacer una rendición de cuentas respecto a los presupuestos o a los dineros que les fueron entregados. De esta manera se puede incrementar la calidad de la información, es decir, el detalle de la información que ellos presentan puede ser mejor fiscalizada, puede ser mejor recibida por parte de los ciudadanos para que puedan hacer esos controles externos que ellos requieren. Y como les digo, para que puedan hacer la comparación con los distintos países que también estén aplicando esta misma normatividad. Entonces, así como el sector privado tuvo que hacer una transición a las NIF, que son las normas internacionales de información financiera, el sector público en su caso también lo debió hacer con las NICs, que son las del sector público. Chicos, como les menciono, la aplicación de estas normas son para el sector público siempre y cuando cumplan, o digamos que la empresa del sector público cumpla con, con estos 3 criterios que están acá en página. Son que sean responsables por la entrega de servicios para beneficiar al público, es decir, a la ciudadanía, que tengan, que financien actividades por medio de impuestos o por medio de entidades, de otras entidades estatales. Ustedes saben que el recaudo principal de estos dineros públicos pues es a través de impuestos, llámese industria y comercio, que es municipal, renta, que es a nivel nacional, IVA, que también es a nivel nacional. Por ejemplo, el IVA es un impuesto que nos grava a todos, mientras que la renta sí es selectiva, es dependiendo si es empresa, si son personas naturales, pues tampoco grava a todos, porque no todos tienen la obligación de declarar renta o de pagar, porque ustedes saben que no por el hecho de que estén obligados a declarar quiere decir que tengan que pagar un tributo. Entonces, digamos que, por ejemplo, el IVA sí es un impuesto universal porque se grava a todas las personas por igual. Usted consume cualquier producto, obviamente grabado, y pues tiene que pagar dentro de eso. Usted va a un supermercado, usted va a una tienda, obviamente que sean responsables de IVA, entonces tiene que pagar su IVA. Entonces, ese es uno de los impuestos que tiene como un principal recaudo. Por eso no recuerdo, creo que fue la reforma del 2016, que fue cuando pasaron el incremento de IVA del 16 al 19%. Si no estoy mal, fue la ley 1819 de 2016. Bueno, chicos, aquí vamos a ver los grupos que se utilizan para la presentación de información, para los activos de mayor y menor reconocimiento. Entonces, estas son las normas madre, como les mencionaba. Las NIC son las normas madre para las NICs, que son las del sector público. Estas son las utilizadas. Entonces, en la 1, 2, 3, 18 y 24, este grupo corresponde a todo lo que está estableciendo cómo debe presentarse la información y cómo debe ser revelada la información. Por ejemplo, ya no hablamos de notas a los estados financieros, sino de revelaciones. Las revelaciones es donde, así como se hacían antes las notas, usted especifica los rubros que está estableciendo los estados financieros. Entonces, si hay algo por revelar, como su nombre lo indica, revelaciones, si tienen que estipular de dónde, por ejemplo, en bancos, qué cuentas tienen, si hay fiducia, si hay TDT, que esos son instrumentos financieros. Entonces, en ese rubro de revelaciones está esa información. Las políticas contables, que acá está en la NIF 3, recuerden que también hubo una implementación de, bueno, cuál es la política de la entidad, y entonces deben estar debidamente presentadas. En activos de mayor y menor, de mayor reconocimiento y medición, entonces están los contratos de construcción, se reconocen algunos como activos porque hasta que no finalice, entonces no se reconoce como un costo, sino como un contrato en ejecución. En propiedad, planta y equipo, que antes se hablaba, por ejemplo, de
de una provisión por deterioro o una depreciación, entonces ya empiezan de acuerdo a sus políticas contables, empiezan a hacer esas mediciones y esas presentaciones de la información. También están pasivos de mayor reconocimiento y medición. Por ejemplo, en pasivos contingentes podemos ver que muchas veces ellos hacen provisiones, por ejemplo, cuando tienen demandas. Ustedes saben que las entidades públicas también reciben muchas demandas, entonces hacen una provisión en caso de que lleguen a perder alguna demanda. Entonces tienen un pasivo contingente que lo deben reconocer. Beneficios a los empleados también se refiere cuando a los servidores públicos muchas veces se les reconocen bonos adicionales, primas extralegales, no son las normales que se tienen en el sector privado, que solamente es, por ejemplo, 2 primas junio y diciembre, sino que ellos a veces tienen hasta 3 y 4 primas en el año, o diferentes, digamos que, incentivos dentro de su trabajo, entonces van reconocidas como beneficios de empleados. En instrumentos financieros, así como hay instrumentos financieros en el activo, que es lo que yo tengo disponible, hay instrumentos financieros en el pasivo, que es lo que yo debo. Esos corresponden, por ejemplo, a los créditos que yo he adquirido a corto o largo plazo, entonces deben estar detallados cuál es el tiempo que tienen, a corto plazo 1 año y a largo plazo pues mayor a 1 año, y cuáles son las deudas adquiridas. En los ingresos, como les mencionaba anteriormente, si son por impuestos o transferencias que se refieren a entidades del Estado que le transfieran a esa entidad, ¿cierto? Que es la que, digamos que por ejemplo, el Ministerio de Hacienda le asigna tantos recursos a la DIAN para hacer una contratación de tantos profesionales. Entonces, esa sería una transferencia, no es un recaudo por impuestos. Y los impuestos, pues como ya lo mencioné, es directamente de lo que ellos recaudan por este rubro de impuestos, de cualquier tipo de impuestos. En consolidación hay información de estados financieros. Se deben consolidar cuando tienen, por ejemplo, agencias, sucursales, matrices, subsidiarias, entonces deben presentar todos una sola información. Entonces a eso se llama la consolidación de estados financieros. Si es una empresa que tiene o una entidad que tiene diferentes agencias, diferentes sucursales a nivel nacional, entonces todas le envían el reporte a la principal. Un ejemplo, la principal es Bogotá y tengo sede en 23 municipios. Ellos reportan la información, en Bogotá se hace la consolidación y ya se presenta la totalidad de la información. A eso se refiere con la consolidación. Y estas son las NIPS, donde ustedes pueden encontrar la base o la normatividad que tengan de pronto en duda respecto a cómo se aplica o qué se debe hacer en cada uno de estos casos. ¿Dudas hasta el momento, chicos? No, profe. Callados. Profe, yo tengo una, pero la voy a hacer ahorita cuando termines. Ah, ok, listo. Entonces ya voy a agilizar porque la intención es resolver dudas e iniciar parcial. Igual ya casi finalizamos como con esta presentación. Dentro de los beneficios, quiero mostrarles 5 beneficios que ellos, digamos que destacaron respecto a la adopción de las NIPS, porque como le digo, esta aplicación o esta transición a normatividad internacional para el sector público también es muy reciente, hace aproximadamente unos 5 años. Entonces, ellos destacaron que tenía unos grandes beneficios. Entonces, volvemos al tema de que es a nivel internacional, entonces se prepara la información financiera con criterios aceptados internacionalmente, lo que va a facilitar que se pueda comparar la información con otros países. Entonces nos va a poner en una posición de empezar a analizar, bueno, si a este país le está yendo mejor, por ejemplo, en este rubro, ¿por qué será que no estamos haciendo? ¿O nos está yendo mejor como lo estamos haciendo? Entonces empiezan a tener más información para poder tener toma de decisiones más acertada. También que la información financiera es más ajustada a la realidad económica del gobierno. ¿A qué se refieren? A que tal vez como presentaban la información de la manera anterior, no les arrojaba la realidad de la información, porque omitían información, porque no les parecía importante, mientras que ahora con unas normas claras para todos, entonces van a tener una mayor claridad respecto a la información que están presentando. También habla de que hay una satisfacción de las necesidades de los usuarios de la información financiera. Es decir, por ejemplo, si se va a pedir un informe de cualquiera de los ministerios, de cualquiera de las entidades públicas, pues el usuario final, como va a tener la misma forma de presentación en Colombia o en cualquiera de los países latinoamericanos o inclusive en países europeos, pues va a poder analizar de la misma manera la información, sea de aquí o de
Francia o de Uruguay o de Venezuela, entonces va a poder, digamos que, leer el mismo idioma. Pues, con idioma me refiero a la presentación de la información. Listo, chicos. También contribuyen para el ordenamiento de las finanzas públicas y también genera que sea una gestión pública más útil, más dinámica, precisamente porque hay una transparencia en la administración de los recursos públicos. Entonces, aquí finalizamos como esta introducción, esta información respecto a la IFAC y a las NIPS. ¿Alguna pregunta, en este caso, Carlos, que me querías decir? No, profe, ya no. ¿Ya no? ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, es que te iba a preguntar algo ahí, pero ya ahí lo estabas hablando, entonces. Ah, ok. Listo, chicos. Sí. Señor Néstor. Nuevamente, profe, en esa sección donde usted hablaba de pasivos estimados y contingentes, sí, hay, o sea, yo tengo una materia pendiente de aprendizaje que tiene que ver con el cálculo actuarial, ¿sí? Sí. Me llama mucho la atención porque cuando estuve estudiando un poco sobre norma internacional, no pude como llevar a la práctica ese tema. Yo me imagino que en el sector público el manejo del cálculo actuarial es mucho más común que en el sector privado. Muchísimo más común. Exactamente. Y digamos, ¿cómo hacen esas actividades? Pues yo me imagino que por los pasivos pensionales de los empleados y esas empresas del Estado que estén en liquidación o algo así, o que ya estén liquidadas, ¿no? Es que por eso son mucho más comunes porque digamos que esos cálculos, por ejemplo, lo realizan, lo que tú mencionas en este instante, para el tema de las pensiones que vayan a aplicar, pensiones así que tengan pues un retroactivo muy antiguo. Entonces, normalmente eso pasa mucho en las entidades públicas, en las privadas no se ve tanto. Entonces, en las pensiones por jubilación realizan precisamente esos cálculos actuariales, pero sí es mucho más común verlo en el sector público. ¿Y cómo hace el profe, por ejemplo, digamos, hay una entidad? Néstor, ¿me regalas un momento, por favor? Qué pena, chicos, debo contestar una llamada urgente. Denme un segundo, por favor. Listo, Néstor, qué pena, pero es que me estaban confirmando que van a hacer lo que pasa es que hoy estoy en la oficina y me están confirmando que van a hacer un arreglo eléctrico. Entonces voy a cambiar la red para que no nos vayamos a quedar desconectados. Denme un segundo, yo activo la red y si quieres me puedes ir hablando, yo te voy prestando atención. Listo, profe. Profe, pues, y el mecanismo, digamos, en una entidad, como son tantas entidades y unas son centralizadas y otras descentralizadas, sí, me imagino que va a haber un mecanismo para la aprobación de ese cálculo actuarial o de esas provisiones que se deban hacer. O sea, debe haber como una entidad encargada de específicamente de ese tema, o digamos como en el sector privado que está sujeto pues a que uno hace su cálculo actuarial y en cualquier momento le hacen una auditoría y ya, qué sé yo. Pues la verdad, tan a fondo no estoy enterada, pero yo asumiría, yo creería que debería haber digamos que sí debe cada una de las entidades tener dentro de su control interno, dentro de su estructura, pues esa información, porque eso prácticamente es como la misma contabilidad de la entidad. Y obviamente tiene que tener esos cálculos y esa información en caso de que los vayan a requerir por parte de Contraloría, Procuraduría para hacer esas revisiones. Pero yo consideraría que es de cada entidad que realizan dentro. Ustedes vieron, por ejemplo, en la rama legislativa, en el mapa de funciones, que ahí aparecía, por ejemplo, cada uno tiene su oficina propia, o sea, cada uno tenía oficina de planeación, oficina jurídica, oficina no sé qué. Entonces, cada entidad tiene su área, que en este caso sería también su área contable, su área financiera, en donde ellos, pues, revisan y asumen cuáles son los diferentes, pues las diferentes cosas que necesitan o que manejan. Entonces, si necesitan una parte contable, una parte financiera, y por ejemplo, como te decía, como eso de las pensiones públicas son
tan grandes porque tienen unos salarios tan altos, por eso es que ellos con mayor razón tienen que hacer esos cálculos actuariales, porque imagínate a largo tiempo cuánto dinero tendrían que aportarle para una pensión de uno de los funcionarios públicos, que son salarios Sí, normalmente muy altos. correcto. Entonces, sí, Correcto. sí se va Profe, a cada y uno. otra consulta que tenía. Por ejemplo, cuando a Colombia le van a desembolsar un préstamo del Fondo Monetario, del Banco Interamericano, yo me imagino que Colombia debe presentar sus estados financieros para su respectivo análisis y eso, ¿verdad? De lógica. Como cuando uno solicita un crédito en un banco. Pues, o sea, uno, Exacto. así hace Colombia, así es. Digamos que habíamos hablado de que la nación de Colombia es una empresa muy grande. Entonces, así como Ajá. uno presenta una solicitud de crédito ante una entidad bancaria, exactamente, así como le dan una calificación por nivel de endeudamiento, por cumplimiento de pagos, exactamente funciona así. Obviamente a gran escala, a grandes rasgos. Entonces, ellos por eso tienen que consolidar precisamente la información para tenerla lo más clara y transparente posible y más, porque como te digo, ya en este tema de NIPS lo que hacen es que todos los países, o pues la mayoría de los países están presentando una información de la misma manera. Entonces, es fácil para los receptores de la información, por ejemplo, en este caso que tú mencionas, un banco o el Fondo Nacional, entonces que puedan visualizar la información de tal manera que puedan hacer esos cruces y decir, ok, les podemos prestar tanto, ya no les podemos prestar, tienen una calificación, ustedes saben que todos los países tienen una calificación respecto a así se pueden endeudar, así son buenos proveedores, entonces todo eso digamos que tiene una relación precisamente con la contaduría del sector público, porque es su carta de presentación, como la de cualquier empresa. Lo que pasa es que esta normatividad es aplicada al sector público. Listo, vale, profe, muchas gracias. Bueno, chicos, yo considero que deberíamos aprovechar y sacar el parcial de una vez para que tengan 1 hora y 10 minutos, es decir, montarlo ya y que hasta las 3 de la tarde lo puedan enviar. ¿Les parece? Yo se los voy a Sí, profe. por WhatsApp, pero obviamente se los voy a subir por FUNEC porque ustedes deben subirlo por FUNEC para que ahí yo les baje el archivo, mire lo que deba revisar y subirles la nota. Entonces, en este instante les voy a compartir el parcial. Chicos, una pregunta. Pues este grupo es mucho más pequeño, pero les cuento que me pasó el jueves, que tengo un grupo que también es de presupuesto público, son 31 personas. Yo les dije que viéramos el parcial en parejas, teniendo en cuenta que era un grupo grande. Y a pesar de que se puso en parejas, hubo varias personas a las que no les gustó trabajar en pareja. Yo también les argumentaba que finalmente si usted va a trabajar en cualquier empresa, pues usted muchas veces no va a saber cómo es su compañero, cómo es su compañera y usted debe acoplarse a su nivel de trabajo porque pues esa es la vida, acoplarse y mirar con quién puedes trabajar y cómo sacar lo mejor de tu compañero o compañera. En ese orden de ideas, me gustaría saber si a ustedes les gustaría que el parcial fuese en parejas o si lo elaboramos cada uno. Profe, en lo personal prefiero realizarlo solo. Sí, Ok. señora. ¿Alguien más? Cada uno. Ok, chicos, me llama la atención porque el jueves pasó algo muy similar, aunque yo el jueves les dije, chicos, no, ya estaba programado para hacerlo en pareja, lo van a hacer en pareja, digamos que acá no lo había acordado, pero tengan muy en cuenta eso, que ustedes siempre van a tener que trabajar en equipo porque esta es una profesión de mucho trabajo y siempre es muy importante que ustedes tengan pues ese trabajo en equipo con sus compañeros o que sepan delegar. Entonces, bueno, chicos, no voy a ampliar más el tema porque la intención es que arranquen rápido. Ya les voy a compartir el parcial y ya lo voy a subir a FUNEC. También les voy a compartir por el WhatsApp la presentación que acabamos de ver, pero también en este instante la voy a subir a la plataforma. Ahí en el grupo de WhatsApp ya tienen la información. Entonces, voy a subirlo, tienen hasta las 3 de la tarde. Quedo pendiente por el WhatsApp si necesitan algo. Listo, chicos. Listo, vale, profe, muchas gracias. Listo, profe, Bueno. gracias. Suerte entonces, empiecen en el parcial. Hasta luego, profe, gracias.
Profe, una preguntita. Señor, Profe, es ¿quién me que habló? tengo dificultades con el internet, entonces no alcanzo a escuchar bien. Cuéntame, Carlos, ¿cuál es la inquietud? Profe, es que tengo problemas con internet, pues me tocó conectarme con datos y no alcanzo a escuchar qué es lo que había que hacer. ¿Será que me puede por favor de explicar? Ah, sí, señor. Mira, en el parcial lo acabo de montar por WhatsApp, el parcial y la presentación. Tienen hasta las 3 para desarrollarlo. Ya lo voy a subir por FUNEC porque por esa plataforma es que deben subir el parcial. Entonces, en este momento ya están desarrollando el parcial. En el grupo de WhatsApp lo envié. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, Carlos, con mucho gusto.
Chicos, ¿cómo van? Chicos. Bien, Profe, profe, yo yo lo acabé de subir. Ay, uno a la vez porque no les entiendo. ¿Qué me, Yo dices, ya casi, profe. ¿Qué me dices, Néstor? Que ya casi, no que me puse a extenderme mucho en la respuesta y me estaba dando la noche. Ok, chicos, bueno, entonces yo ya voy a finalizar grabación, voy a quedar ahí, por el grupo les escribí porque tenemos ya un, digamos que un trabajo para la próxima semana, no les voy a quitar más tiempo, va a quedar habilitado hasta las 3:15 para que por favor lo finalicen, lo envíen y pues yo sé que ahora tienen una clase seguida, entonces bueno, los dejo ahí. Cualquier duda, cualquier cosa, me escriben por favor al WhatsApp. Listo, chicos. Listo, profe, muchas gracias. Que tengan muy buena Listo, tarde. profe, gracias. Semana. Igualmente para todos.